Era uno de los destinos y rutas más esperados por parte de Renfe y tras algún retraso en el pasado, la cosa vuelve a complicarse. París tendrá que volver a esperar y te cuento los detalles en este vídeo. Vuelve a ocurrir, las operaciones de Renfe en Francia vuelve a costarle un nuevo disgusto, esta vez muy sonado, ya que parecía seguro que la operadora española podría comenzar a dar servicios con la capital francesa para el 2024. Es más, ya se daba por hecho que sería en primavera y que parte de los atletas olímpicos españoles irían a la Ciudad de la Luz en sus trenes para los Juegos Olímpicos que se disputarán en la capital francesa en el próximo agosto. Sin embargo, un nuevo jarro de agua fría les ha sacudido estos días. Así, Renfe cancela su estreno en París para esos Juegos Olímpicos, retrasando su llegada hasta finales de 2024, aunque ha aprovechado esta revelación para asegurar que planea la puesta en marcha de 6 servicios diarios con la capital francesa desde Barcelona, Lyon y Marsella, con una novedad muy destacable, y es el de incluir a la segunda ciudad francesa en sus planes para unirla con París, ya que los servicios entre Marsella y París se entiende que serían íntegramente en suelo francés, y no sería enlazando con otras rutas españolas, ya que recordemos que ya opera entre Madrid, Barcelona y Marsella desde hace unos meses, pero suena un poco absurdo que pretenda ofrecer un Madrid-París pasando por Marsella por el gran rodeo y aumento de tiempos que conllevaría. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Ouigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Esta noticia rompe con una de las imágenes soñadas por Renfe, la de transportar a los deportistas españoles en tren hasta los Juegos Olímpicos, una publicidad inmejorable que ya solo quedará en la imaginación de sus dirigentes. La operadora pública ha admitido que sus plazos iniciales para llevar los AVE a la capital francesa el próximo verano tampoco podrán cumplirse, un intento frustrado que todo hace indicar se debe a la compleja burocracia francesa, una vez más, y también a los importantes retrasos de los nuevos trenes encargados a Talgo, los ya polémicos Abril, que llevan tiempo circulando en pruebas por las vías francesas, pero que todavía podrían ir para largo para estos menesteres. Y es que el caramelo francés es muy jugoso para Renfe, donde los últimos avances de la compañía en el país vecino pasan por la petición de surcos de horarios para circular a partir del cuarto trimestre de 2024 en la línea de alta velocidad del sureste, que abarca el trayecto París-Lyon, la ruta gala más exitosa y principal ambición de la operadora tras alcanzar el hito de llevar sus trenes a varios destinos franceses este mismo año, tras muchos retrasos y complicaciones. Al parecer, los horarios reclamados por Renfe al gestor de infraestructuras francés apuntan a la circulación de otros 6 viajes diarios de ida y vuelta por las vías galas que se sumarían a los 2 actuales. 3 de ellos cubrirían el trayecto entre París y Lyon-Perrache con parada en la estación central de la ciudad de Lyon, y otros 2 circularían entre la capital francesa y Marsella con paso por la urbe lyonesa. Aunque la apuesta más determinante para los viajes desde o hasta territorio español sería la puesta en marcha de una ruta directa entre Barcelona y París, replicando la fórmula que ya tiene en marcha la firma francesa SNCF desde 2021. La idea de Renfe incluiría un tren diario desde Barcelona a primera hora, concretamente las 6:28 de la mañana, que llegaría a la estación parisina a las 13:02 del mediodía, y un tren inverso con salida a las 15:42 y llegada a Barcelona a las 22:30 horas. Ambos viajes realizables en unas 6 horas y media, tiempo muy justo para competir con el avión, pero que en Renfe confían será un éxito. Además, uno de los detalles que más ha llamado la atención en estos meses de circulaciones por el país vecino ha sido el fuerte tirón en las rutas intermedias dentro de Francia.
Además, en las últimas semanas, varias voces del Ministerio de Transportes han vuelto a reiterar la necesidad de que Francia deje de poner trabas al acceso de nuevos operadores a sus vías, tradicionalmente gestionadas y operadas por el gigante nacional, y que desde el primer momento se ha asegurado que eran más que excesivas, al contrario de lo que pasaba en España, donde Wigo lleva operando ya más de 2 años. Tal es así que la Unión Europea ya ha presionado para que las autoridades galas faciliten con más agilidad la llegada de otras operadoras. Recordemos que a pesar del gran atractivo del mercado francés, también como zona de paso entre varios países, a estas alturas solo 2 operadores han podido romper su compleja burocracia. La estatal italiana Trenitalia, que opera el trayecto París-Lyon-Milán desde finales de 2021, y la privada Transmed Veolia, que ganó el concurso para gestionar una de las líneas regionales del sur del país entre Niza y Marsella, aunque todo hace pensar que esto comenzará a cambiar en breve y en pocos años varias firmas se añadirán a la lista, también desde España como Irio o en rutas que operen por el Canal de la Mancha. Desde luego, hasta el momento, las operaciones en vías francesas ha dado más disgustos que alegrías para Renfe, pero esperemos que este aplazamiento sea ya el último que nos encontremos. Aún así, París tendrá que esperar y tras el desafío de los Juegos Olímpicos habrá que conformarse con la idea de poder viajar en un tren de Renfe hasta París para disfrutar, por ejemplo, de su próxima Navidad. Lo iremos viendo y contando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.